Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros este jueves de mucha información con Rafa, con Mansin, con Laura Regis. Hola Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, bueno, hoy tenemos, como los anunciamos hace unos momentos aquí en Noticias 22, varias cosas que tienen que ver con la luna, como lo hemos revisado a lo largo de estos días, conmemorando, celebrando y también mirando al cielo una vez más. Y por eso también queremos recordar parte de nuestro mural, que son alegorías a la luna, como tienen ustedes ahora en pantalla. Y de hecho hoy el tema va a ser Luna y Cine, y esa imagen que tienen ahí es emblemática de uno de los pioneros del séptimo arte, que hubiera utilizado la magia y la cámara negra para llevarnos y despertarnos fantasías, Georges Méliès. Así es, ahí tenemos el viaje de Julio Verne representado en la cinematografía, tal vez el momento icónico más importante del cine de ciencia ficción y que está vinculado con la luna. Ese es como el arranque de la imaginación, ¿no? De este sentido del humor también. Tiene un contenido muy importante y por eso lo tenemos aquí representado. Y bueno, nos vamos con más imágenes, pero estas son imágenes contemporáneas que cada año se esperan en el Museo Franz Mayer. Se trata del World Press Photo. A lo largo de 2 semanas, el jurado de World Press Photo vio más de 80,000 imágenes de 5,000 fotógrafos de todo el mundo. Los ganadores y seleccionados son presentados en la exposición que año con año llega al Museo Franz Mayer. Un tema que se destaca mucho este año, que nos llegaron muchísimas fotos, es el tema de la migración. Tanto el premio del World Press Photo del año como la World Press Photo Historia del año hablan de ese tema de la migración. Pero en maneras distintas. La World Press Photo del año fue ganado por John Moore, un fotógrafo de los Estados Unidos, que ganó con su foto muy famoso de la niña llorando en la frontera. Es una foto que, además de ser un símbolo para la política de la cero tolerancia del nuevo presidente de los Estados Unidos, también es una foto muy personal. El fotógrafo se bajó al nivel de la niña para tomar una foto que nos llega a todos, ¿no? Pero también hay historias más desconocidas, como hay una historia de un flamenco en Curazao, que ha sido rescatado por una veterinaria y ahora vive con ella, y ella lo usa como para enseñar a los niños a cuidar al medio ambiente. Hay la historia de las mujeres de la FARC en Colombia, que después del Tratado de la Paz ahora por fin pueden decidir sobre su propio cuerpo y tener hijos. De México destacó el trabajo de Pedro Pardo, con el tercer lugar en la categoría de fotografía individual por una imagen de un migrante brincando la frontera, además de Yael Martínez con el segundo lugar en la categoría de proyecto a largo plazo. Lo que a mí me importaba mucho es que desde hay como trabajos hechos de colegas que hablan acerca justo como de estos acontecimientos o estas tragedias que hubo acerca como de la desaparición de los 43 como estudiantes de Ayotzinapa, que digamos era como la punta del iceberg, pero yo quería justamente como mostrar lo que queda, ¿no? Que permanece como en las familias, donde queda digamos estas como sensaciones de vacío, de ausencia, en las personas que, digamos, continuamos lidiando con toda esta violencia a lo largo como del tiempo. La calidad de las imágenes en el encuadre, composición e iluminación no se discute, y menos el mensaje que quieren despertar en el espectador. Yo sí tengo la esperanza que esta exposición viaja a 100 lugares en el mundo, en 45 países, y que esta exposición espero que pueda inspirar a la gente que lo vea, no solamente para darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo, porque yo creo que eso ya es el primer paso, la conciencia para después actuar, pero también, por ejemplo, para darse cuenta del problema del plástico que tenemos. Hay una foto impresionante de Mario Cruz, un fotógrafo de Portugal, que tomó una foto de un niño durmiendo en un colchón arriba de un río que está cubierto con plástico y basura, que ya no se ve el río. Espero que todos nos demos cuenta que somos parte del problema y que nosotros mismos podemos empezar el cambio. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, y desafortunadamente muchas de las fotos que hemos visto ganadoras del WordPress Photo son fotos de denuncia, fotos en las que de verdad nos sacude el alma, el corazón de ver la situación en la que está nuestro planeta, nuestros congéneres. Pero bueno, qué bueno que haya quien tenga la capacidad de retratarlo y denunciarlo al mundo. Así es, y bueno, de lo que se trata también es, cuando estamos frente a estas bellas imágenes, es cuestionarnos también el sentido de la belleza. Lo que tiene el ojo del fotógrafo, esa reacción inmediata del fotoperiodista, es la habilidad para capturar ese instante que nos puede tocar el corazón o que nos puede devastar, pero eso no exento de belleza. Por eso es que no es cualquier cosa. No. Promover la reflexión, y por eso hay distintas categorías. Está la categoría de deporte, está la categoría de medio ambiente, pero fundamental volver la mirada al mundo, y qué mejor que a través de esta sensibilidad de los fotoperiodistas. Ahí está el WordPress Photo en el Museo Franz Mayer. Y en otros temas vamos a hacer un poquito de viaje en el tiempo hacia atrás para hablar de la bruja por antonomasia. De Medea, que reescribe su destino todas las semanas en el foro La Gruta. Uno de los personajes más vilipendiados de la cultura occidental, Medea, se muda de Grecia a México en una muy radical versión adaptada por Antonio Zúñiga a partir del texto de Eurípides. Es un personaje tan políticamente incorrecto, tan denostado y tan denostable, a juicio de, según del que la vea, que yo lo que quería era que realmente se abriera la discusión, que no se convirtiera simplemente en un personaje odioso que puedes tirar a la basura, que puede ser, sino que abriera la discusión. Y para eso me resultaba importante pues verla en México y que nos sirviera también para ver a México. La obra indaga en las causas que llevan a Medea a castigar su honra, su honestidad, su lealtad y a su familia por el privilegio de contar con el amor de Jasón. El tema es ese, el tema es convertir a Medea en cómplice de un padrote, que en este caso sería Jasón, el gran argonauta de la Medea clásica. Es un conquistador igual, pero es un conquistador de territorios de poder a través de redes de prostitución. Claudio Sodi, a través de Magnífico Entertainment y Teatro del Farfullero, suman esfuerzos para profundizar en este clásico del teatro universal. Yo te diría que muy concertado en tres voluntades. Surge muchísimo de las ganas de Ilse Salas de hacer un personaje griego, y fundamentalmente Medea. Eso me lo propone hace 2 años. Acaba de tener a su segundo hijo y le dije, ¿de verdad dice que quieres hacer Medea ahora? Y me dijo que sí, y sus ojotes y su pasión son imparables como un tsunami. Entonces dije, bueno, órale, va. Y le hablé a Toño porque me dieron muchas ganas de hacer una Medea revisitada y que sonara a nuestra, ¿no? Porque siento que Medea tiene muchísimas maneras de leerse, pero que de entrada se tiene que aproximar para que no se pierda o para que no entre en esa zona en la cual es fácilmente juzgable. Ilse Salas, Raúl Villegas, Aida López, Mauricio Pimentel, Cristian Cortés, Mago Lozano, Samantha Coronel, Natalia Soliani y Gabriela Montiel conforman el elenco de esta Medea mexicana y contemporánea. Y a la hora de que uno vea México a través de un personaje con la intensidad de Medea, se da uno cuenta del carácter trágico de nuestro presente nacional. La obra comienza con un grito, con un aullido. Medea entra a escena desde hace 2500 años con un aullido brutal. Y ese aullido sigue resonando hoy, y sigue resonando en México intensamente. Entonces, creo que ese nivel de intensidad, gracias a la pluma de Toño, gracias a la potencia extraordinaria de Ilse y de todo el equipo, porque es un equipo de una enorme entrega, nos permiten ver hoy en México, en un teatro de la ciudad, una Medea que espero resuene mucho en el público mexicano y que no se vea como una pieza de museo, de teatro clásico. No se pierdan Medea en el Foro de la Gruta, un texto de Antonio Zúñiga, con Ilse Salas y un elenco verdaderamente extraordinario. Esto es hasta el 28 de julio, viernes a las 7 y a las 9, sábados a las 5:30 y a las 7:30 y los domingos a las 6, no se la pierdan. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, pues vamos con Eugenio Caballero, que ha logrado contener
el imaginario fantástico de Guillermo del Toro en las páginas de un libro. Vamos Recordamos que hay una exposición en Guadalajara a propósito de estos monstruos, que hasta conciertos está suscitando allá en la Perla Tapatía. La exposición En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro se ha convertido en una de las muestras más importantes de un artista mexicano vivo. Detrás de ella hubo un largo proceso de investigación que corrió a cargo del director de arte Eugenio Caballero, quien incursionó como curador. Ahora parte de este trabajo quedó plasmado en el libro homónimo. Lo que sabíamos es que queríamos hacer una exposición bien hecha y dentro de eso también sabíamos que queríamos tener una publicación, ¿no? En este caso, la publicación que sacamos con Turner, que es el catálogo que da cuenta también del proceso creativo. Como afirma Eugenio Caballero, la obra de Guillermo del Toro está plagada de personajes singulares, espacios misteriosos y atmósferas densas. Sus historias nos muestran que la belleza puede ser muy distinta a lo que creemos. Todas estas ideas están plasmadas y desarrolladas en este libro. Hay fotos también de las piezas que trajimos, pero está muy contextualizado con los textos de sala que para mí son importantes y que a veces uno no tiene chance de leerlos tanto en la exposición, porque al final es tanta la información visual, pero teniéndolo en el libro pues puedes revisarlo y volverlo a revisar. Y ahí están los textos que preparamos de cada una de estas salas. Al igual que la exposición, el libro se divide en 9 capítulos: Infancia e Inocencia, Cuarto de Lluvia, Victoriana, Magia y Ocultismo, Cine y Cómics, Frankenstein, Los Otros, Nosotros los Monstruos, y Muerte y Más Allá. El por qué los monstruos son una especie de metáfora de la diversidad, de la belleza distinta, de un entendimiento distinto del ser diferente, ¿no? Y este tipo de cosas que a mí me emocionan mucho también. El libro En casa con mis monstruos es una forma distinta de acercarse al mundo de Guillermo del Toro, donde la ficción y la imaginación parecen no tener límites. Noticias 22, Julio López. No, pues cómo se antojan todos. Bueno, aquí está el libro, justo el cual estaba hablando Julio López, que no es exactamente el catálogo de la exposición, digamos que está vinculado con él. Sin embargo, hay una otra edición, la pueden encontrar, ahí está para que vean la portada. Pueden encontrar otra edición que es mucho más completa, que han editado en Estados Unidos, lo pueden encontrar en inglés y en editorial Norma en español, pero me parece que está agotado por el momento porque ha sido todo un éxito y este libro también se está vendiendo como pan caliente. Y la exposición, lo comentábamos, agotado hasta septiembre por lo menos, estará abierta hasta octubre, hay que tomar previsiones y de este domingo en 8. Así es. Exactamente, este domingo en 8, Guillermo del Toro se le ocurrió invitar a algunos de sus amigos que están vinculados con la música en Hollywood para que en un concierto de entrada gratuita en el Foro Telmex en Guadalajara, allí sean interpretadas las partituras de las películas de Guillermo del Toro, que es como una de las dinámicas que se están desprendiendo de la exposición En casa con mis monstruos. Ahí está la invitación y a propósito de Julio López y de monstruos, ya está aquí en el estudio, para que cuando regresemos hablemos de Luna y cine, no se vayan. Bueno, pues les habíamos anunciado que está aquí Julio López y vamos a platicar justamente de cine, de cómics de la Luna. Adelante, Julio. Julio, nos decíamos, hablábamos de monstruos y no es un error porque hay mucho monstruo mexicano presente ahora. Sí, justamente aquí hay varios. Sin eufemismos. Sin eufemismos. Varios, ¿no? Yo me incluyo entre ellos, por supuesto. Sí, fíjate que ahorita que hablamos justo de Guillermo del Toro, él ha sido un impulsor de los nuevos talentos que justamente han trascendido fronteras, ¿no? Ahí está Carla Castañeda, pero también está Isa López, de las que va a producir sus próximas películas. Isa López, que con su película Vuelven, le fue extraordinariamente una película que tenía pues tintes de horror, ¿no? Y ahora pues hay mucha presencia mexicana en la Comic Con, que como ya lo decía Laura hace un ratito, ¿no? Es el evento de eventos, ¿no? Es un evento que reúne pues a los estudios más importantes de Hollywood y que trae las películas de ciencia ficción y de horror y de terror
terror más importantes que se van a ver durante todo este año y el siguiente, ¿no? Por ahí está La Viuda Negra, ahí se presentaban todos los trailers de las películas de Los Vengadores y cosas por el estilo. Y bueno, pues digamos que en este lugar donde va a haber cómics, ciencia ficción, cine y un montón de cosas, ahí también hay presencia mexicana, los invito a ver de qué se trata. La Comic Con de San Diego celebra su edición número 50 y ha reservado un espacio para el cine mexicano. 7 profesionales de la industria del terror participan en un panel titulado La nueva ola del cine de horror latinoamericano, en el que participan Emilio Portes, Uriel Villalobos, Freddy Chávez Olmos, Mauricio Chernovevsky, Isaac Svan y Gigi Saúl Guerrero. Víctor Osuna se organizó este panel de gente que está haciendo terror en México y en Estados Unidos, pero que son latinos, y juntó grupo selecto de gentes para tener un panel sobre el cine, creo que lo que viene es una nueva ola de cine de terror, ¿no? Creo que es un muy buen panel, donde hay un poco de todo, no hay cineastas que se crearon más en San Diego y ahora está en México como Mauricio, o que está en Vancouver como Gigi, o gente de Guadalajara como Víctor, o gente que está más en el tema de sonido como Uriel, o más en el tema de los VFX como Freddy, creo que está muy completo el panel. Isaac Svan se ha especializado en el cine de género. Su ópera prima es El Incidente. Luego llegó Los Parecidos y finalmente Parallel, su primera historia filmada en inglés, en otro país y cuyo guión no es de su autoría. Digo, para mí el cine de género, y género me refiero no nada más a terror, sino ciencia ficción, thriller, terror, lo que sea, el género tiene que usarse para ser una metáfora sobre algún tema real, algún tema humano, ya sea filosófico, político, social, lo que sea, y mientras más local, más universal va a ser, ¿no? Después de 3 largometrajes, Emilio Portes incursionó en el cine de terror con Belzebú. Fiel a su estilo, nutrió esta historia con personajes cotidianos y situaciones que, si bien son ficción, no se alejan tanto de la realidad. Si hay una reminiscencia de que el cine de terror en México era solo Vacaciones del Terror o Taboada de los pocos que lo conocen, pero generacionalmente la gente está buscando, o sea, tiene nuevos referentes como Kilómetro 31 o como Vuelven, o en este caso o Somos lo que hay, o Belzebú, y creo que eso también está haciendo que esta nueva ola de cine de terror que está por venir, que mucha gente ya está empezando a producir también para cines, pues creo que va a ser un nuevo género que creo que le va a empezar a competir a la burbuja de comedia romántica. Curiosamente, estos 2 cineastas forman parte del Sindicato del Terror, que agrupa a profesionales mexicanos involucrados en hacer y promover el cine de género de calidad. Y no tiene por qué el terror valer menos, ¿no? De pronto parece como si algunas instituciones o festivales o lo que sea quisieran ver el género como algo aparte, ¿no? Como si es menos serio. Pues es igual de serio que cualquier tipo de cine, ¿no? Entonces, pues yo y todas las agrupaciones que ya dijimos y los otros cineastas, pues tenemos que un poco picar piedra ahí y tratar de demostrar que el cine de terror se puede hacer en México, vale la pena hacerse y que tenemos muchas cosas que decir, ¿no? El cine de terror a la mexicana viene fuerte y bien representado. Si bien en su mayoría son hombres los que están detrás de estos proyectos, no podemos dejar de mencionar a Isa López, directora de Vuelven, quien ya prepara su siguiente película, que será producida por Guillermo del Toro. Noticias 22, Julio López. ¡Estrella! ¡Ahí vienen los cascas! Alucinante, ya de por sí la Comic Con de San Diego es alucinante, y todavía con esta presencia mexicana y esta oferta de cine de terror, hay que aplaudirlo. Pues lo importante es que todas estas películas vienen, ¿no? Se estaremos viendo en los próximos años, y ojalá que el público mexicano también le dé la oportunidad. Ya lo decía ahí, algo que lo decía
de manera muy simple pero muy importante que el cine de terror mexicano puede ser la contraparte de las comedias románticas que tanto atraen al público. Y ojalá que estos directores que tienen como esta beta, por ejemplo, Emilio Portes salió del CCC, ¿no? Isaac Esban tiene otra formación, pero Jorge Michel Grau también es un egresado del CCC. Justo en el CCC ahorita están haciendo una película que se llama Masacre en Teques, que es, digamos, que ganó el concurso de las óperas primas, ¿no? Para que veamos cómo una escuela con renombre internacional está dando la oportunidad también al cine de género, ¿no? Y a que sus estudiantes hagan un cine que tiene pues mucho más posibilidad de conectar con el público. No es un género fácil. No, y tiene mucho que ver también con el esfuerzo que han hecho estos cineastas en reconocerse entre sí y generar un equipo de trabajo que les permita dialogar y generar mejores. Y dejar de lado un poco, digamos, el ego, ¿no? Y sumar. ¿No? Lo que me parece también muy interesante es justamente las celebraciones que se tienen del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, y a propósito de esto, pues hicimos una pequeña selección aquí en Noticias 22 de las películas más emblemáticas que tienen que ver esto, ¿no? Por supuesto, ya Julio Verne lo soñaba, ¿no? Pero en el año de 1902, Georges Méliès estrenaba esta película, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes, sensacional. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver esta película restaurada recientemente en la Filmoteca o Cinemateca de Francia, tuvo a bien restaurar esta película, estas películas, porque son varias, se presentaron en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y justamente ahí lo que estamos viendo, ¿no? Cómo imaginaba Georges Méliès el futuro, donde el hombre podía llegar al espacio. Veíamos un poquito antes de esto cómo construían el cohete, y vemos también pues un mundo industrializado donde pues las máquinas están a todo lo que dan, ¿no? Es interesantísimo esta película, que también, digamos, no tenían ningún rigor científico, ¿no? Básicamente lo que nos mostraban era una gran bala de cañón en la que iban todos los personajes adentro, la enviaban a la luna y vemos esta emblemática imagen donde pues, el cohete le pega en un ojo a la cara a la luna, ¿no? Es emocionante esta película por muchas razones. Es tal vez el primer momento en donde se ve la luna. Es una imagen icónica dentro de la cultura. Georges Méliès, que era una persona que había trabajado en el circo, utiliza estos efectos visuales por primera ocasión y genera este tipo de películas. La original era a color, que la pintaba cuadro por cuadro. También hay una versión restaurada a color con música de una agrupación francesa, Air. Y si les interesa este tema, hay un libro de Daniel González Dueñas que editó el IMCINE con el Conaculta, editado hace unos que serán 15 años, que es una revisión de todo el trabajo de Georges Méliès. Verdaderamente un tipazo que creó sus propios estudios de cine y que fue una tragedia después lo terminó que en bancarrota. No, bueno, fue terrible, sí, justamente esa anécdota de George en bancarrota la recupera Martin Scorsese en la película Hugo. Lo recordarás bastante bien, y justamente también recrea cómo filmaba sus películas, entre ellas Viaje a la Luna, y si no mal recuerdo, el Blu-ray trae las películas, algunas de estas películas ya remasterizadas a color y como estabas mencionando. De las que se salvaron. Sí, de las que se salvaron, pero es interesantísimo todo lo que se dio, ¿no? Es decir, veíamos aquí en esta película pues que había plantas en la luna y hombres habitándolas, selenitas, ¿no? De pronto se escapaban de ellos, pasaba todo tipo de cosas. Llovía, nevaba en la luna, y por eso estos pasajeros pues tenían que irse a refugiar a la cueva, que es donde encontraban estos extraterrestres, ¿no? Era un sueño todavía era un sueño. el espacio, volar un avión. Apenas los hermanos Wright estaban haciendo los primeros experimentos con los aviones. Sí, ahí tenemos la imagen emblemática de la luna, que le ha dado la vuelta al mundo y que es una de las más representadas. Y bueno, pues después de esta película hay que saltarnos un poco hasta el año 1929. Nada más déjame hacer una punta a propósito que tú lo mencionabas. Está inspirada en el viaje a la luna de Julio Verne. Que reconocemos como una de las obras más importantes de ciencia ficción vinculada con la luna, pero antes ya se había escrito una misión espacial en una novela de H.G. Wells, que es bien interesante porque lo que proponía Wells es que a partir de la pintura se podía tener fuerza antigravitacional, y así es como se podía salir hacia el espacio y a la luna. Y es una novela poco conocida que ahora mismo se me está olvidando el título, pero con buscar H.G. Wells en internet. Ahí lo encuentras. Justamente ahora que hablabas como de la gravedad, pues ahí vemos que
Se saltan todas las leyes, ¿no? Y hay otra, Aquí. nos decías, en los años 20. Sí, Mujer en la Luna de Fritz Lang, ¿no? Que me parece también Otro importantísimo, genio otro genio. de la ciencia Y que aquí justamente es una película larga. Estas dos las pueden encontrar en línea, que eso me parece sensacional. Y esta película dura 2 horas 50 por ahí más o menos. Como Metrópolis, Sí, ¿no? un poco. Esta película la estrena 2 años después de Metrópolis, o sea, ya había tenido como el éxito internacional con Metrópolis. Luego llega esta película, La Mujer en la Luna, donde ya se habla un poco más de cosas científicas, es decir, de la trayectoria de la Luna, de las fuerzas gravitacionales, pero de todas maneras, ya estando en la Luna, igual se les olvidó. De pronto todavía pensaban que la Luna estaba habitado por enjambres de insectos, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor la Luna sí podía tener atmósfera, que podía tener plantas, que podía tener aguas, pero también lo que estábamos viendo justamente ahí en imágenes son estos primeros montajes de naves espaciales grandísimas, estratosféricas, y bueno, vemos a un Fritz Lang que echa mano de todos los recursos que Porque tiene. no había CGI, hay que recordarlo. Todavía no había todos CGI. los efectos eran Es una físicos. película silente, en blanco y negro, como ya lo vemos, la música es muy importante. Y pues sí, te digo, es una película que se va desarrollando, porque digamos que la temática, ahí estamos viendo la palabra oro, ¿no? En inglés, ¿no? La idea de estos personajes, de este científico que es el que alienta toda la expedición, es que en uno de los cráteres, una montaña de la Luna, va a haber mucho más oro que todo el que hay en la Tierra, ¿no? Entonces, por eso, pues se emprenden en esta búsqueda que, pues no les resulta tan bien, pero que, bueno, era fascinante verla, ¿no? Aunque el Inca Garcilaso de la Vega, este poeta nacido en las Américas, en Perú particularmente donde vivió, decía que la Luna vivía en un reino de plata. Si el sol era el oro, pues con cierta lógica Sí, parecía de plata la Luna. O de queso. 17. Sí, O de queso. O de queso. Sí, Como con un conejo. Vamos, bueno, esa es la historia náhuatl. Esa pero es bueno. otra historia. Y bueno, pues hay que hacer un gran salto en el tiempo, ¿no? Y ya hasta los años 60 con un gran cineasta, Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, que aunque no toda la historia se desarrolla en la Luna es parte importantísima justamente de la trama de esta película. ¿Por qué? Porque se teme que haya una epidemia en la Luna, y eso es lo que lleva a este científico de primero llegar a la Estación Espacial Internacional y luego hacer una parada en la Luna, y de ahí emprender pues otro viaje a otro planeta de nuestro sistema solar, ¿no? Y bueno, esta película tiene muchísimas cosas que decir. La Cineteca Nacional le dedicó una gran sala ahora en la exposición que le dedicaron a Kubrick, y me parece que es una de las obras cinematográficas mejor logradas, que además han sido rememoradas hasta en Los Simpson, por ejemplo. En ¿no? todos lados. Sí, es en un todos referente. lados, ¿no? Arthur C. Clarke, después del éxito de esta película, lanzó una serie de libros. Todavía se hizo una segunda parte de esta, que era 2010, que fue un completo fracaso, pero que, bueno, pues ahí queda como para la anécdota. Estás mencionando a Arthur C. Clarke, que él nace a principios del siglo XX. Arthur C. Clarke fue un escritor de ciencia ficción, bueno, escritor, y también tuvo novelas de ciencia ficción, una de las cuales es la adaptación, porque, bueno, Kubrick hacía adaptaciones a su estilo. Y a su modo. A su modo, como es Odisea del Espacio. Y lo que menciona Julio es que recibió un reconocimiento importante Arthur C. Clarke, quien era además una persona con formación científica. Entonces, sus obras realmente son muy importantes, y él incluso colaboró en el desarrollo, en el diseño de lo que posteriormente fueron los cohetes espaciales. Y otro acierto, la música. Sí, por supuesto. La música con Strauss. Richard Viaje Strauss. al espacio es extraordinaria. Y aquí ya había más presupuesto que en la época de Fritz Lang para crear una cámara antigravitacional. Sí, bueno, por supuesto. El que hizo los efectos visuales es Turnbull, que es el mismo que hace los efectos visuales de Blade Runner, que fue un personaje y también el contexto maravilloso. en el que se estrena la película, es decir, ya está en pleno la carrera espacial, ¿no? Que empieza en el 57 y termina en el 75. Se estrena antes de que llegue del alunizaje. Se estrena, ¿no?, 2 años antes, y justamente eso es lo que detona, digamos, de la siguiente película que vamos a hablar, que es El lado oscuro de la luna, que es un falso documental francés, donde pues el director se da la tarea justamente de entrevistar a alguno de los astronautas, como Buzz Aldrin, por ejemplo, al director en ese entonces de la CIA y al director de Seguridad Nacional, para pues saber si es cierto o no que Stanley Kubrick estuvo detrás de un supuesto montaje que aseguraban que pues realmente el hombre no había llegado a la Luna, y Stanley Kubrick se había encargado de hacer pues esta película, ¿no? de todo lo que estaba sucediendo en el espacio. Y ya después lo aclararon, ¿no?, que en realidad todas las entrevistas fueron sacadas de contexto,
para crear este falso documental que me parece muy chistoso y hilarante. Incluso entrevistaron a la viuda de Kubrick, ¿no? Hay entrevistas con ella y lo que nos presentan es una locura, pero no es la única, ¿no? También existe la película Habitación 237, que en alguna parte hacen un análisis del Resplandor, donde supuestamente también Stanley Kubrick daba algunas pistas de lo que había sucedido justamente en este rodaje secreto de la llegada del hombre a la luna. Bueno, ya, es ver en Stanley Kubrick casi al nuevo Leonardo da Vinci, ¿no? El código Kubrick. El código Kubrick. Y bueno, luego saltamos ya hasta el 2018, ¿no? Que recientemente se estrenó también en nuestro país y en varias partes del mundo, en la última película de Damien Chazelle, The First Man, ¿no? El primer hombre a la luna, con Ryan Gosling dando vida a Neil Armstrong, y que pues esta película básicamente retrata el tormentoso camino que tuvo que pasar este hombre para convertirse en el primer hombre que pisa la luna, ¿no? Vemos unas actuaciones extraordinarias, pensamos que le iba a ir mejor en la entrega de los premios Oscar. El director estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia y bueno, me parece que aquí lo que hay que rescatar es justamente el trabajo de atmósferas que logra recrear, es decir, la tensión que viven los personajes cuando están a bordo de estas máquinas, ¿no? Cuando van en la cápsula y que está vibrando la cápsula, que va él solo, Neil Armstrong, es una escena que de verdad te produce claustrofobia como espectador, está muy bien lograda, y la crítica que yo haría es cómo borran un poco la figura de Michael Collins. Está muy, sí, esa es la vida de Armstrong, hacen mucha referencia a Buzz, pero muy poco a Michael Collins. Lo mencionan una vez en la película, como si él no hubiera sido parte fundamental del éxito que tuvo la misión lunar. Sí, y bueno, y además para terminar, pues para los que quieran ir a ver algo que tenga que ver con la luna y el cine, está ya en la cartelera Apolo 11, que hace un par de años se estrenó en el Festival de Sundance a principios de año, en enero, y lo que hacen me parece que es fantástico. Recuperan todo el material del archivo, no hay narración en voz en off, es todo el material y cómo se va desarrollando la misión, pero narrada por los propios protagonistas. Es decir, el trabajo de edición que hicieron aquí es espectacular. Remasterizaron todo el filme que encontraron y bueno, pues ahí vemos a los personajes justamente reales, ¿no? Es una película épica, ¿no? Y yo creo que de las que tienen que ver con el espacio son de las que más me han entusiasmado, porque yo creo que para hablar de la carrera espacial esta película se debería demostrar en las escuelas, ¿no? Así, es muy entretenida, está muy bien lograda, tiene pues, todos los elementos narrativos y dramáticos para hacerla de una muy buena opción para ir este fin de semana. En lugar de ver El Rey León, vean la primero esta. Sí, El Rey León va a estar varias veces y ya la pusieron hasta de fascista. No. Ahora, me la perdí, pero ya la iré a ver y les contaré también El Rey León. Okay, bueno, muchísimas gracias. Hay esa propuesta para de la Guerra Fría de los 60 a la Guerra Fría de nuestros días, nuevamente volver a la Luna, ¿no? Hay muchísimas opciones todavía, como por la que mencionabas, ¿no? Apolo 13 con Tom Hanks, por ejemplo, dirigida por Ron Howard. Un documental con Tom Hanks de HBO, donde narra sus vivencias hace 50 años. Sí, hay muchísimas películas. Gracias, Julio, por estas recomendaciones. Y seguimos platicando de otros temas. Laura, ¿de qué, por ejemplo? Uy, bueno, no, ya me dieron ganas de comentar sobre, pero bueno, ya al ratito. Space Cowboys, véanla, es muy divertida, tiene una escena final con la luna. Bueno, realmente es una de las imágenes más bellas que hay. Y escuchando precisamente una canción muy bella en torno a la luna, Blue Moon. Bueno, pues vamos a hacer una recomendación. Esta noche en Debate 22, Jacaranda Correa va a estar acompañada por los especialistas en contenidos digitales Juan Pablo Espinosa de Los Monteros y Alberto Lujambio. Así que no se lo pierdan, es un muy, muy buen tema y va a ser una mesa de debate realmente con mucho contenido. Vamos a la pausa. En su columna de esta semana, Jesús Ramírez Bermúdez nos invita a repensar nuestro verdadero potencial para el aprendizaje. Uno de los grandes retos para nuestra sociedad es cómo transformarnos en una sociedad de conocimiento. Esto significa la capacidad para generar conocimiento, para transmitirlo y para aplicarlo en la solución de problemas. Evidentemente el conocimiento tiene que ver con nuestro sistema nervioso, con el cerebro. Esta es una de las razones por las que este órgano ha cobrado tanta importancia en las últimas décadas. Y una cosa interesante es que con frecuencia escuchamos la idea de que nosotros no utilizamos ni el 10%
de nuestra capacidad cerebral. En realidad, esto se trata de un mito, no hay una investigación científica que haya demostrado que nosotros solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. En realidad, todo nuestro cerebro está constantemente teniendo una actividad metabólica. Sin embargo, es cierto que no sabemos cuál es exactamente nuestro potencial de aprendizaje y memoria. Y es por eso que el día de hoy quisiera recordarles a ustedes un libro que se llama La mente del mnemotécnico, de Alexander Luria, uno de los padres de la ciencia de las funciones mentales. Y este libro se subtitula Un pequeño libro acerca de una vasta memoria, porque trata acerca de una persona que tiene una memoria en la cual prácticamente nunca se encuentran sus límites. Esta persona llegó con el doctor Luria alrededor de los años 20 y el doctor Luria le ponía pruebas de memoria como esta, que es un experimento que se realizó en mayo 10 de 1939. El médico le pregunta al paciente, le pide que se aprenda los siguientes números: 6, 6, 8, 0, etcétera. Le da una lista larguísima. Más o menos unos 20 o 30 años después, le pregunta los números que le había dicho 20 o 30 años antes, y el paciente recuerda exactamente cada uno de los datos que se le dio en aquel momento. Y de la misma manera, todo parece indicar que esta persona no tiene límites en su capacidad de aprendizaje. De hecho, él tenía que escribir en un papel las cosas que quería olvidar, porque literalmente era incapaz de olvidarlas. En algún momento, frustrado, quema incluso el papel donde había escrito estas cosas al darse cuenta de que no tenía capacidad para el olvido. Entonces se trata de un libro que nos enseña acerca del gigantesco potencial que tenemos para el aprendizaje. Laura, vienes regresando hace unos días de Quebec, del Festival de Verano, pero te diste oportunidad de recorrer otros lugares que no necesariamente tienen que ver con música. Efectivamente, este es el Museo de la Civilización, un espacio que vincula muchas etapas en la vida de la región y de la ciudad de Quebec. En la llamada Ciudad Baja, al borde del río San Lorenzo, un edificio de arquitectura contemporánea alberga las hazañas y tropiezos en la conquista de un territorio, la integración al entorno y la creación de una nueva cultura. Le Musée de la Civilisation se veut un musée de société. Donc, on l'appelait de la civilisation, mais il ne s'agit pas d'une seule civilisation, mais de toutes les civilisations du monde. Donc, on a toujours à la fois plusieurs expositions. Les permanentes concernent le Québec, comme le temps des Québécois où on se trouve sur l'histoire du Québec. C'est notre histoire qui est une exposition sur les Autochtones du Québec, les Premières Nations. Mais autrement, on a aussi toujours une exposition qu'on appelle internationale, donc qui touche par exemple un autre pays, un autre sujet, une autre société, sans compter les autres expositions temporaires, cette fois, sur vraiment des sujets très très variés, mais à chaque fois ça touche à l'aventure humaine. Mediante una museografía dinámica y envolvente, la historia de Quebec se presenta como una confluencia de visiones del mundo, de pueblos y de luchas. Oui, voilà. Donc l'histoire du Québec, c'est une histoire de rencontres. Au départ, si les Français étaient venus uniquement avec leurs connaissances à l'européenne, dans un milieu complètement différent, ils n'auraient pas vraiment survécu. Donc c'est la rencontre avec les Premières Nations qui va leur permettre de s'adapter au territoire, de l'explorer et finalement de rester. Par la suite, avec la guerre de la conquête, on ajoute les Britanniques qui débarquent. Encore là, une nouvelle rencontre parce qu'il n'y aura pas que les autorités britanniques, il va y avoir une population aussi avec les loyalistes. Et éventuellement, un peu plus tard, l'immigration irlandaise qui vient ajouter aussi, qui est quand même différente des Anglais parce qu'ils n'ont pas la même religion, ils ont la même langue, mais pas une religion différente, religion qui est la même que les francophones, c'est-à-dire la religion catholique. Bref, ça devient finalement, au cours de l'histoire, un mélange de tout ça et qui continue, bien évidemment, qui continue d'ajouter des nouvelles cultures avec des nouvelles saveurs finalement. Entre los objetos imperdibles encontramos esta máquina para coser de fines del siglo XIX, de la entonces próspera empresa de lencería Domino Corset, cuya mano de obra era exclusivamente femenina, símbolo de la industrialización y de las primeras luchas obreras. Esta es la casa que habitó Samuel de Champlain, fundador de la ciudad de Quebec, navegante que reconoció el potencial comercial de la región e inició el intercambio con los amerindios.
Los inuits, la vestimenta con la que enfrentan la severidad de la tundra. 10.000 viven en el extremo norte de la provincia, el paralelo 55, Nunavik. Son reconocidos como una nación y poseen su propio gobierno regional. Naturaleza, arte, economía, política. El Museo de la Civilización asume la compleja tarea de recrear la experiencia cultural humana. Experiencia fascinante. Maravilloso ese museo y está muy cerca de una calle que se llama Saint-Malo, que el nombre se refiere a un puerto que está en Bretaña, en Francia, de donde partieron particularmente piratas franceses, pero muchos navegantes que se asentaron en esa parte, en Quebec. Y los inuits están muy bien retratados en El país de las sombras largas de Han Roche, un libro imperdible, más hacia la región de Alaska. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a platicar del Pen Club, no se vayan. Recibimos con mucho gusto a la poeta y ensayista María Rivera, quien preside desde hace algunas semanas el capítulo mexicano de la Asociación Mundial de Escritores, el Pen Club. Y bueno, pues vamos a preguntarle, esta organización internacional que nace, María, en 1921, en México, ¿qué características adopta? ¿Cuáles son los postulados que tiene? Bueno, mira, tiene los mismos postulados que el PEN Internacional, digamos, es parte del PEN Internacional y digamos, lo que comparte, digamos, esencialmente es la defensa de la libertad de expresión de los escritores y también pone a la literatura en un lugar central, digamos, como medio de civilización entre las culturas y de hermandad y de, digamos, de sentido de lo humano, ¿no? Es una asociación como muy humanista y de derecho, de defensa de los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿cómo se elige a un presidente del Pen Club? ¿Cómo fuiste elegida tú? Mira, se elige por medio de una votación, donde los miembros eligen, digamos, entre diversos candidatos, quién quiere que sea su presidente. ¿Cuántos miembros, perdón, hay en el Pen Club México? Mira, lo que pasa es que es muy variable, ¿no? Entonces, hemos tenido 60, ahorita hay 60 miembros alrededor, ¿no? Y el PEN México ha tenido una larguísima historia, desde que lo fundó prácticamente Alfonso Reyes, bueno, es quien lo trae, ¿no? A principios del siglo pasado. Y es una organización pues muy importante, sobre todo en este contexto tan violento en el país. Es una organización que ha hecho un gran trabajo, digamos, para visibilizar toda la violencia que sufren periodistas. Por ejemplo, platícame algunos logros que haya tenido, algunos aciertos en tiempos recientes. Desde luego sabemos que nada menos en el sexenio pasado fueron asesinados 47 periodistas. Exacto. ¿Qué logros o qué momentos nos puedes comentar como memorables? Mira, yo creo que ha tenido una actuación muy importante porque más que como un logro en específico, digamos, yo lo pondría globalmente, es decir, porque lo que ha hecho es visibilizar cada caso de cada periodista que es amenazado por ejercer su libertad de expresión, más claro, obviamente, los periodistas que han sido asesinados. Pero el PEN lo que hace justamente es defender el derecho a la libertad de expresión en México de toda la prensa, pero también de los escritores. Y entonces creo que en estos años, en estas décadas, bueno, década y fracción, digamos, de violencia en el país, el PEN se ha encargado de levantar la voz y decir de ninguna manera podemos aceptar este estado de cosas, junto con otras organizaciones. Recientemente se pronunció en torno a amenazas que han recibido periodistas importantes como Guillermo Sheridan, como Héctor de Mauleón. Ahora se hace, digamos, un pronunciamiento, que no es la primera vez que se lleva a cabo, y después se le da seguimiento. ¿Qué tipo de apoyo se le da al periodista o es el enunciar el hecho? No, digamos, se habla con los periodistas y se ven que se puede ayudar. Yo creo que el pronunciamiento público es fundamental, es decir, porque es una asociación de escritores llamando la atención, digamos, escritores y periodistas sobre la libertad de expresión y sobre casos muy particulares. El caso de Héctor de Mauleón y Guillermo Sheridan, digamos, nos pareció que había que llamar la atención seriamente, digamos, porque hay un clima, digamos, de descalificación hacia la prensa en el país que nos preocupa. Y no solo es la prensa, digamos, Guillermo Sheridan es escritor. Editor. Exacto, es escritor y investigador, sí tiene otro perfil. Y sí, son gente de
pen, de la pluma, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo que nos parece muy importante, digamos, es que las libertades en el país se respeten y que se pueda ejercer la libertad de expresión de todos, ¿no? Ahora, María, me decías que había en México, ¿cuántos integrantes? Sí, más o menos. Más o menos Sí. 60, dices que no es fijo. ¿Por qué? ¿Cómo un escritor, un periodista, incluso sé que hay blogueros en otras partes del mundo que forman parte del PEN, gente que hace otras cosas distintas, de la palabra como centro, es a partir de una inscripción, hay que dar cuotas, ¿cómo se integran? Sí, uno se inscribe y da una cuota. Y ¿puede ser cualquiera? Sí, cualquiera. Digamos, hay que llenar un perfil. Cualquiera que, digamos, principalmente es gente que se dedica a escribir principalmente, y también periodistas y historiadores también ha habido, es decir, hay de todo, o sea, sí, cualquier persona, digamos, pero con este perfil preferentemente, o es como ha sucedido, que se dedica, digamos, a la literatura. O sea, si era ¿tiene un alguna grupo- obligación el hecho de pertenecer al PEN Club? Bueno, en realidad lo que uno cuando se inscribe tiene acceso, digamos, a las actividades que el PEN organiza y pues compartir los principios, ¿no? Del principio fundamental de que la literatura hermana a los pueblos, digamos, de que tenemos un compromiso de defender la libertad de expresión, fundamentalmente es Pero digamos, compartir es el una ideal. conciencia de cada quien. Me dices que, bueno, se inscriben, se paga una cuota anual. Así se financia el PEN Club, porque, si no me equivoco, también se entregan premios, ¿no? Ajá, Se sí. entregan reconocimientos, Se o han sea, se necesitan ciertos recursos para operar. ¿Así se financia? A ver, se han entregado algunos premios, pero generalmente, digamos, no es algo que digamos, que tengamos dinero como para entregar dinero, ni mucho menos en los premios. En realidad, el trabajo del PEN es más sobre, digamos, el debate público, la arena pública, de pronunciamientos, etcétera, ¿no? En cuanto a la parte como de influencia y de generar exactamente, una discusión. Exactamente. Ahora, a mí me dio mucha curiosidad, me puse a buscar, a lo mejor no lo hice correctamente, dime María, pero no encontré una página, porque dije, ¿quiénes son miembros del PEN? Me dio mucha curiosidad, qué escritores, qué periodistas formaban parte de esta organización en México. ¿Hay manera de acercarse a ellos? Mira, de ver quiénes tenemos una página en Facebook. Ok. Muy ok. activa. También tenemos una en Twitter. Y ahorita, digamos, yo acabo de entrar. Entonces, la idea que tenemos, o que yo tengo, digamos, con respecto al PEN, es justamente, digamos, activarlo más, llevar, digamos, hacerlo como mucho más público, darle mucho más movimiento, seguir haciendo todo el acompañamiento a escritores y periodistas perseguidos, y sobre todo, digamos, poner también la literatura en el centro, la literatura mexicana, digamos. Creo que es importante revalorar, digamos, todo el legado y la tradición, porque México tiene una gran tradición literaria, digamos, de poetas, de ensayistas, de narradores, y habría que volver a ponerla en el centro. Sí, yo creo que ese trabajo es muy importante porque institucionalmente no creo que se esté haciendo. Digamos, hay cambios ahora, y creo que esa tradición de la literatura mexicana, de alguna manera, tiene que ver mucho con el PEN. O sea, estuvo Julio Torri, por ejemplo. Bueno, muy recordado, hace un momentito lo platicamos con la directora de noticias, a Homero Aridgis. Homero que Aridgis. trajo a Nadine Gordimer, por ejemplo, ¿no? Exactamente. En fin, que hay mucho de esto. Ahora, para conocer las actividades que realiza el PEN y este proyecto que vas a tener, que no sé si lo vas a hacer de manera pública, claro. Hay ciertos momentos en los cuales nos podamos acercar como público, no solo como Claro prensa, que sí, sino como público. Claro que sí. Las actividades que ha hecho el PEN se convocan públicamente. De hecho, todos los pronunciamientos se mandan a la prensa, ¿no? Y se hacen públicamente. Hubo, por ejemplo, ha habido lecturas de apoyo a poetas perseguidos de otros países. Hubo una hace unos años por un poeta palestino y estuvimos todos ahí, y se hace una invitación al público, digamos, a escuchar la lectura de poesía, a escuchar las actividades literarias, a participar en las conferencias y seminarios que el PEN espero que, digamos, este periodo vaya a realizar, digamos. Nos interesa mucho eso, invitar a la gente, obviamente, a que asista a las actividades que organicemos en apoyo a la libertad de expresión. Bueno, pues suena bien esto de hacerlo más público, de conocer quiénes son, qué están haciendo, para qué funciona, porque sabemos que internacionalmente gente como Arthur Koestler, el gran escritor húngaro, o Wole Soyinka, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1986, fueron salvados, la vida de ellos, salvada su vida por la intervención del PEN Club Internacional. Así que, bueno, pues habiendo tanto riesgo para los escritores, para los periodistas en nuestro país, será interesante seguirle la pista al PEN.
Sí, pues les agradecemos muchísimo y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, María. Gracias. Gracias y bienvenida, y va a seguir, por supuesto, la pista de estas directrices y cómo va a funcionar de manera particular con estas actividades el Pen Club, y esperemos que crezca este impacto mediático que planteas, María. Muchísimas gracias. 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 Y vamos a despedirnos haciendo un guiño. Mañana será Música y Luna, pero hoy tenemos un guiño que nace de la pluma de José Alfredo Jiménez y que seguramente todos la hemos cantado en alguna ocasión. O cuando menos sabemos de su existencia, ¿no? Deja que salga la luna. Nos vemos mañana. Oh, ya ves. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol.